Institut Tecnològic de Barcelona es centro de excelencia en la familia de tecnologías de la información y comunicación. El ciclo más creativo que tenemos es animación 3D, realidad virtual, realidad aumentada. Es un ciclo muy demandado porque esa parte de creatividad es muy atractiva para los estudiantes que quieren acceder. La aplicación que estamos haciendo de realidad aumentada, vamos a activar el punto de la cárcel de la modelo para que cuando vayamos se active la animación 2D y las funcionalidades que vamos a implementar durante el día de hoy. Esta página de aquí es la que se debería activar mediante realidad aumentada cuando estemos delante de la ventana de la cárcel de la modelo. Sí. La realidad aumentada consiste en superponer imágenes e información a nuestra realidad. Mediante la cámara activamos una realidad aumentada delante, por ejemplo, de un edificio histórico. Y allí damos información extra adicional que nosotros hemos digitalizado previamente. Deberíamos empezar a animar en 2D esta parte de aquí. Vale. Haciendo más grande el texto, ¿cómo lo ves? Sí, que aparezca el texto aquí en mitad, entonces ¿Sí? luego se posicione donde debe de ir y la modelo también, que no se vea, que aparezca y se ponga donde está. Vale. Los textos igual mismamente. ¿Algún audio? Quizá ruido de cárcel, algo así. De background, ruido Sí, de algo por cárcel, ahí. de gente hablando. Estaría bien. Perfecto. Estoy estudiando esta formación porque a mí me gustaba todo lo visual de animación, pero no quería solo enfocarme en solamente animar, así que esta formación me ayuda a también saber de aplicaciones, saber programar y saber moverme en diferentes sitios. Todo lo que vais aprendiendo siempre se va uniendo para ir desarrollando diferentes aplicaciones y diferentes videojuegos. Mola que hay cosas que cuando las dimos en clase pues o no entendíamos muy bien para qué servían o no nos motivaban y ahora estamos viendo dónde realmente se aplican pues, para el público general. Sí, o por ejemplo yo encuentro curioso que cosas que pensaba que no usaría nunca o que no encontraba principalmente atractivas para usar, que se usen en infinidad de cosas aquí. Tenemos el ciclo de Administración de Sistemas y Ciberseguridad, que somos referentes a nivel estatal por la cantidad de estudiantes que tenemos y la cantidad de líneas formativas que ofrecemos de este nivel formativo. Como veis, hoy no estoy solo. Nos acompaña el director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, don Tomás Roig. Si queréis hacerle cualquier pregunta mientras estemos haciendo la práctica, él estará encantado seguro que de responderlas. Y agradecer a todos vosotros que estéis estudiando y formándoos, algo que no dejaréis de hacer nunca más, porque hay muchos retos y los adversarios también están siempre preparados y que sepáis que vais a tener mucho trabajo. Hoy vamos a hacer un escenario de Red Team, Blue Team. ¿Cuál es el objetivo de este escenario? Sobre todo que entrenéis. El equipo rojo, como siempre, es el encargado de realizar el ataque y el equipo azul el que lo defiende. En el módulo de ciberseguridad y hacking ético, primero les enseñamos técnicas de análisis forense para descubrir cómo nos han atacado o qué le ha podido pasar a la máquina. También se les enseña a cómo proteger los sistemas. Aprenden las diferentes técnicas con las cuales les pueden atacar para que así puedan saber cómo defenderse. El equipo rojo es como responsable de todo lo que es Internet, en el cual tendréis máquinas que hacen de cliente normal, máquinas lícitas, no podéis bloquearlas, y las máquinas del atacante que podrá ir saltando de una a otra en función que le interese. Y toda vuestra red, que es la que tenéis que proteger, con su firewall, sus gestores de contenido y las herramientas que os servirán para monitorizarlo. ¿Cuáles son las amenazas más habituales o las que estamos sufriendo hoy en día? Todas las amenazas a través del ransomware, ¿no?, que utilizan como vectores de ataque, sobre todo pues, la obsolescencia que tenemos, la falta de configuración o el robo de credenciales. Los ransomware normalmente piden una recompensa económica. Lo mejor es ceder o mejor no pagar. Nosotros, como administración pública, nunca pagamos. Los atacantes tienen un negocio montado aquí. No son alumnos que están jugando, son cibercriminales. Y en el caso de que este incidente pase, ¿las empresas qué deben hacer? Lo más importante que tiene que hacer cualquier empresa y cualquier persona es pensar que va a ser atacada.
y por tanto hay que tomar las medidas de cómo actuaremos cuando habrá un incidente. Como habéis visto, es vuestro papel en la empresa y en el mundo que nos queda es muy importante. Empezamos ya a hacer la defensa y el ataque. La enorme demanda que hay en el sector de más de 12.000 profesionales en Cataluña, el hecho de que centros estén capacitando con entornos reales y que estén preparados para entrar rápidamente en el mundo del trabajo de la ciberseguridad es muy buena señal. ¿Tenéis claro cómo lo vais a plantear? Sí, vamos a empezar haciendo un reconocimiento de red con Enema para ver qué puertos están abiertos y así empezar a encontrar vulnerabilidades. Empezar poco a poco y luego ya cuando tengáis más objetivos vais haciendo, ¿vale? ¿Cómo es que te ha gustado hacer el tema de la ciberseguridad? Por error. Por error. Sí, yo iba a estudiar psicología, me quedé a 0,1 y como no lo veía claro dije voy a hacer un plan B y encontré este ciclo, me llamó la atención y la gran suerte de que me quedé fuera. Pues que sepas que no vas a dejar de estudiar psicología, porque también hay la psicología del atacante y hay que entender sus motivaciones, porque si conseguimos desmotivarlos, se irán hacia otro sitio. Por tanto, harás psicología también. Mira. Voy a estar en el lado de los buenos porque como malo no sirvo, ni en la vida real ni aquí. No es lo mío, me gusta más hacer el bien. Me gusta aprender de lo malo, pero se me da mejor lo otro. Y aunque yo vaya vestido de rojo, yo siempre seré blue. Como informático, muchas veces podrías acceder a información sensible. Entonces le enseñamos que no tienen que irse al lado oscuro de la informática o de la vida, que es mejor que se mantengan éticos, morales, porque es básico para una sociedad correcta y que funcione bien. ¿Cómo estáis preparando la defensa? Pues hemos detectado una alerta y además estamos viendo en las gráficas que hay un pico de entrada. Y mientras él va viendo el gráfico, yo estoy haciendo una regla personalizada para ver si puedo denegar las cargas que están haciendo el equipo rojo. Pues estáis utilizando las herramientas que nosotros también tenemos. Nosotros también hacemos simulaciones como estas y no solo hay el equipo rojo y el equipo azul, sino que después hay el violeta, ¿no? Que se llama el Purple Team, que es que se reúnen y comparten. Y dicen, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? Y allí es donde se acaba aprendiendo. Se aprende del atacante y del que defiende. En el aspecto de la ciberseguridad es muy importante también incorporar mujeres en este sector porque es clave hacer llegar la importancia de la ciberseguridad a toda la población. Y desde una perspectiva femenina, pues podríamos llegar mucho mejor a todo este sector. Lo que yo quería estudiar desde siempre, que fue la informática, no tenía muchas salidas en Asunción. Mi única mejor opción era venir a estudiar aquí. Fue muy difícil para mí porque yo dejé en Paraguay a mis amigos, a mi familia, a todo lo que conocía y tuve que comenzar de aquí desde cero. Tenía muchas adversidades porque tenía que aprender pues, un nuevo idioma, hacer nuevos amigos, aparte de que yo era muy tímida. Mi primer día aquí en el Institut Tecnològic de Barcelona me sorprendió mucho que no había muchas chicas, porque yo era la única en mi clase, y entonces pues no me relacionaba mucho con mis compañeros, porque era muy tímida y no hablaba mucho con ellos el primer año, no se escuchaba ni mi voz. It's a wonderful, wonderful life. Sacaba muy buenas notas porque también mis profesores me decían de que me esforzara más para mostrarles porque las chicas también sabían de informática y que podíamos sacar buenas notas. It's a wonderful, wonderful life. Cuando empezó el tema de las prácticas para mí fue muy complicado porque todavía no tenía mis papeles en regla y en muchos momentos pues pensé que no se iba a poder. Pero debido al esfuerzo tanto del instituto, de los profesores, como de la propia empresa, pude hacer las prácticas y un tiempo después hasta me pudieron contratar y sigo trabajando. Ahora yo siento que he cumplido un sueño, porque tengo todo lo que he soñado. Tengo un trabajo, tengo amigos, tengo familia y tengo todo lo que he deseado. Y todo esto gracias a que he estudiado una FP y he conseguido todo lo que he querido. It's just sweet talk.